¿Cómo te fue en Brasil, Juan? Re bien, re bien. Clima hermoso, lindo, ni calor ni frío, mucho sol. Y bueno, viajar siempre es lindo. ¿Y a dónde querés viajar ahora? ¿A dónde te gustaría? Bueno, a mí lo que me gustaría viajar, mi sueño sería viajar a lo que es el Mediterráneo Oriental. Grecia, Egipto, Turquía, el Oriente Cercano, la cuna de la civilización humana, ¿no? Un lindo lugar, ahora. Ahora un lindo lugar, pasó por una cantidad de momentos muy difíciles. Vos sabés que es el origen de los principales imperios que se dan en esa zona, aproximadamente después del 4000 a.C. Comienza lo que se llamó la Edad de Bronce. La Edad de Bronce fue un periodo en el cual hablamos del bronce porque se usaba el bronce, pero en realidad hay que pensar globalmente todo lo que implicaba la Edad del Bronce. Fue una edad de grandes imperios en lo que es el Oriente Cercano, el Oriente Próximo. El Imperio Hitita, que fue importantísimo y que duró muchísimos años en la zona de lo que hoy es Anatolia, o sea, la Turquía asiática. Donde está Ankara, la capital. Bueno, en ese momento Hattusa era la capital del Imperio Hitita. Acá están nombrados en la Biblia, los hititas eran realmente muy importantes. Después, un poquito más al sur, estaba el Imperio Asirio, el Imperio Babilonio, otro poco más al sur, más hacia oriente el Imperio Elamita. Bueno, todos estos imperios, los hurritas, que fueron un pueblo muy importante también de esa zona del oriente, del cercano oriente fértil. Ahí hay una zona que se llama la Media Luna Fértil. Bueno, y también por supuesto Egipto. Y toda la zona intermedia, lo que actualmente es Israel, Palestina, el Líbano, toda esa zona que era una zona también muy rica y con mucha más vegetación de la que tenemos ahora, y muy próspera. Y la zona disputada más entre todos estos imperios era justamente la zona costera, la que hoy justamente está hirviendo de desastre, ¿no? No cambió. No cambió. La ciudad de Gaza ya existía en ese momento, era muy importante. Bueno, y estos imperios tenían ciudades vasallas, ciudades que dependían de esos imperios y que le pagaban tributos o les enviaban las producciones, porque la economía de aquella época se llamaba economía palatina o economía de palacio, porque el rey era dueño de todo. Entonces, de la tierra, de los productos de la tierra y de los que trabajaban la tierra. Entonces, las personas trabajaban la tierra, se quedaban con una parte de su producción, pero todo lo demás iba al palacio. Y el palacio después redistribuía. Entonces, por ejemplo, mandaba más alimentos a las zonas que sabía que eran menos productivas. Es como la coparticipación federal que tenemos en Argentina, algo así. Era repartir en función de necesidades, pero también en función de acción política. Querían quedar mejor con uno, con otro. Ahora, ¿qué pasaba cuando había escasez? Cuando había escasez por razones climáticas, bueno, el rey seguía almacenando todo. De hecho, hay palacios que tienen cantidad de habitaciones que uno dice, ¿para qué todas estas habitaciones enormes? Son silos, donde se guardaba y se almacenaba el grano, a veces a granel, como se hace ahora en los silos a granel. Bueno, ahora tenemos las silobolsas. Claro, ahora están las silobolsas. Ellos tenían algo parecido, tenían los Tupperware de la época, que eran las cerámicas que se cerraban con un cuero que se ataba alrededor, y eso permitía el almacenamiento de los granos durante toda la temporada. Pero cuando había escasez, bueno, obviamente el palacio se guardaba para sí lo mejor, para el ejército, para los nobles, y los pobres sufrían. Claro. Bueno, este sistema entonces de economía palatina funcionaba. Esos imperios entre sí siempre tenían roces de frontera, siempre había una ciudad que se la disputaban o una frontera que la corrían para un lado o la corrían para el otro, pero en general
la relación era una relación diplomática. Había mucho intercambio. Por ejemplo, el intercambio fundamentalmente que conocemos era el intercambio epistolar. Hay montones de cartas diplomáticas entre reyes de una ciudad con otra, de un imperio con otro. Y lo segundo es por alianza matrimonial. Ah, claro. Intercambio de mujeres, diríamos. O sea, el rey mandaba una hija al otro rey para que se casara con el príncipe o para que se casara con el mismo rey y entrara en su harem. Y esto establecía ciertas relaciones de paz, claro, más allá de que todo el tiempo había escaramuzas. Sin embargo, eran relaciones de paz. Y hubo una época de mucho florecimiento de estos imperios. Te decía lo que ocurría, entonces estos imperios eran muy florecientes, se habían desarrollado muchísimo. Pensemos en lo que era el imperio egipcio con sus monumentales construcciones y con su riqueza, su belleza, tal cual, ¿no? Y lo mismo el imperio asirio, el imperio hitita, lo mismo los elamitas y los hurritas. Así funcionaban. Pero todo esto dependía mucho de la producción agrícola. Los asirios y babilonios tenían los valles del Tigris y el Éufrates. Y Egipto tenía el río Nilo. Y dependían de las lluvias. Egipto dependía de las lluvias en el África ecuatorial, que era lo que le daba digamos, el volumen, el caudal al Nilo. Y los imperios mesopotámicos dependían mucho de los deshielos de las montañas de la cordillera del Tauro, que daban fundamentalmente el flujo de los ríos Tigris y Éufrates. Y además eran vías navegables, claro, que era muy importante poder trasladar el comercio. Bueno, todo andaba bien hasta que más o menos hacia el 1000 a.C., 1100, 1000, fines del 1100, principios del 1000, en el curso de poquitos años, todos estos imperios se derrumban. Todos empiezan a sentir una cantidad de cosas que sabemos por la arqueología y por las referencias que tenemos. Aparecen ciudades incendiadas, ciudades que fueron abandonadas, saqueadas. Hay muchas más disputas, se va rompiendo esta especie de equilibrio diplomático entre las distintas ciudades. Aparece un pueblo extraño que hasta hace poco, hasta que pudimos hacer ADN, no sabíamos quiénes eran, que se los llama los pueblos del mar, los llamaron los arqueólogos, que vinieron de no se sabe dónde, pero que no fueron solo una incursión, como había frecuentemente incursiones que venían y saqueaban, arrasaban una ciudad, se llevaban lo que podían y se iban. No, estos trajeron sus familias, trajeron a toda su gente. El mejor relato de esto está en uno de los muros de la tumba de Ramsés III, que fue el segundo faraón de la dinastía 20, que murió asesinado. Tuvo varios intentos de asesinato, él los cuenta, de los cuales se salvó. El último no lo cuenta, no se salvó, pero lo momificaron con el cuello abierto, o sea, lo habían degollado, ¿no? O sea que murió, finalmente tuvieron éxito en asesinarlo. Fue un faraón de una época de mucho esplendor todavía, del último esplendor de Egipto. Fue el último gran faraón de Egipto. Después vinieron, después de Ramsés III, vinieron una serie de Ramsés hasta el Ramsés XI, que duró muy poquito cada uno, unos poquitos años, y finalmente colapsa el imperio en lo que se llamó el tercer periodo intermedio, ¿no? Bueno, pero este faraón cuenta en un mural enorme que está perfectamente conservado en lo que es el templo funerario que él se hizo, y ahí se muestra a estos pueblos del mar que vienen con armas distintas, con los carros de combate, que era el arma principal de los egipcios y también de los asirios, era el carro de combate, que era una especie de sulky muy livianito con ruedas de radios, donde iba el auriga, que lo manejaba, y un lancero o un arquero que iba al lado y que desde ahí atacaba a los soldados de a pie. Bueno, estos pueblos traen carros más pesados,
traen unos carretones donde vienen familias enteras, se ve que vienen con las mujeres, con sus niños. O sea, fue una emigración que arrasó las ciudades, las conquistó, tenían una mejor tecnología del bronce y ya tenían tecnología del hierro. Claro. Y esto le dio una gran ventaja sobre los pueblos de la Edad de Bronce. Y ahí se produce lo que se llama el colapso de la Edad de Bronce, ¿no? Estos pueblos que vienen, invaden, pero a su vez se desarma, entra en disolución todo este sistema político y económico que mantenía estos grandes imperios que crearon la escritura, el comercio, la navegación oceánica, o sea, estos que fueron el inicio de nuestra cultura. Somos herederos culturalmente de todos estos imperios. ¿Qué fue lo que generó esta cadena de hechos que lleva a la disolución? Estos imperios finalmente desaparecen prácticamente y aparecen nuevos pueblos, los pueblos del mar que se instalan, entre ellos los Pelesher, que nosotros llamamos filisteos, que se instalan en la costa de lo que es Gaza, la región de Gaza, y otros pueblos más. Hoy sabemos de dónde venían. Venían de los Balcanes, eran antecesores de los griegos y con muchos componentes de la cultura cretomicénica. Es muy parecida a la cerámica y todo eso. O sea que se venían escapando de algo y vinieron a buscar una mejor vida en el Oriente Próximo. Eran pueblos de Europa Oriental, digamos. Claro. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que esos pueblos tuvieran que irse y lo que hizo que hubiera revueltas, rebeliones contra los reyes, guerras entre los sectores? Bueno, hoy lo sabemos y tiene que ver con tu especialidad. Sí. Con el clima, fundamentalmente grandes sequías, un ciclo de sequías que se prolongó a lo largo de varios años y que fue generando en principio todo esto, ¿no? En principio el decaimiento de la población, hubo enfermedades, uno encuentra en los enterramientos, encuentra que la gente tenía menor estatura, huesos más débiles, más enfermedades, ¿no? Totalmente, sí. Así que bueno, esto que para nosotros es tan natural como que llueve y la tierra se moja, es algo que puede cambiar el curso de la historia, ¿no? Y sí, porque pensemos que todo está conectado en la atmósfera, entonces por un lado tenemos las sequías que vos comentás, que al parecer tiene que ver con una circulación de vientos que cambian. Entonces los vientos húmedos dejan de llegar hacia estas zonas que estaban llegando y favoreciendo la agricultura, sino que se alejan y empiezan justamente a no haber vientos húmedos, entonces empieza a generarse una sequía. Después tenemos un fenómeno que la paleoclimatología y la paleo también llaman la dryas reciente, sí, es un fenómeno que es un enfriamiento, o sea, las temperaturas. Pensemos que todo este florecimiento está relacionado con temperaturas más agradables, más cálidas, no extremas, sino agradables. Y entonces tenemos un corte, de repente se observa que hay un descenso de unos 4 a 10 grados, ¿sí? en algunas zonas, como en Groenlandia. Uno diría, bueno, Groenlandia, pero estamos hablando de otras zonas. Bueno, no importa, todo está conectado. Los descensos de temperatura también se fueron acercando a estas regiones porque tenemos una interrupción. La temperatura en el planeta no es homogénea, ya lo sabemos. ¿Cómo hacemos para que las zonas más cercanas al Polo Norte no sean tan frías? Bueno, están las corrientes oceánicas que permiten esta redistribución de temperaturas. Al parecer, hay una corriente que es muy conocida, que es la corriente atlántica del norte, que lleva agua y temperaturas más cálidas hacia el norte. Estas corrientes oceánicas se pueden interrumpir debido a cambios justamente en la densidad y el tipo de agua, ¿sí? Al parecer, los científicos tienen una hipótesis de que ocurrió un descenso de agua dulce hacia el Atlántico, al parecer producto de un importante deshielo, y eso alteró las densidades del agua. Entonces, esta corriente empezó a enlentecerse, esto empezó a generar más enfriamiento del Polo Norte, haciendo que glaciares avanzaran sobre todas estas regiones, y todo esto empieza a generar cambios en la circulación, cambios en
la sequía, empiezan a haber más eventos de sequía, más difícil y temperaturas obviamente más difíciles para manejarse, para vivir también, porque pensemos que sumado a la poca alimentación empezamos a tener temperaturas más frías que traen a su vez aparejado enfermedades. Entonces todo esto empieza a darse uno tras otro. Ahora, lo que se plantea es que no fueron eventos de, bueno, uno, después el otro, los cambios climáticos, sino que ocurrieron varios a la vez. ¿Sí? El descenso de temperatura, al parecer también hay una erupción de un volcán, ¿sí? el Herakle, al parecer, que también no se sabe bien si fue en el 1000, el 1500, pero claramente las consecuencias también aportaron. Pensemos que un volcán cuando erupciona lanza una nube de ceniza importante que oculta el sol, o sea que también tenemos un descenso de temperatura por esto. Es decir, los cambios climáticos, como decís Juan, algo que pensamos que es tan obvio como llover o como que caiga agua, bueno, y como un fenómeno que ocurría por ahí en América del Norte, ¿sí? También podía afectar a todas estas regiones. Sí, es interesante pensar esto, ¿no? Esta interrelación y esta fragilidad del sistema. Vos hablabas de Groenlandia. También hubo una erupción del volcán Laki en Islandia, más o menos hacia el año 1000 después de Cristo. Y previamente a eso, los vikingos, los pueblos que llamamos vikingos, que eran los pueblos nórdicos, habían empezado a desplazarse hacia Occidente. Habían colonizado Islandia, habían ocupado Islandia, que la poblaron y que permaneció poblada, pero también navegaron hacia Groenlandia. Esto fue Erik el Rojo, un jefe vikingo, y su hijo Leif Erikson navegaron hacia Oriente y se asentaron en Groenlandia. Y se asentó una colonia vikinga que ocupó la zona costera de Groenlandia. De ahí partió Leif Erikson, que fue el que llegó a Terranova, América del Norte, y estableció ahí asentamientos de los cuales todavía se conservan restos arqueológicos. Incluso hay una cosa muy curiosa, que uno tiene la idea de que el mundo antiguo era un mundo de cosas separadas, ¿no? Que no estaba, hoy vivimos este mundo globalizado. Bueno, en aquella época también había una suerte de globalización. Mira, ¿sabes lo que se encontró en un asentamiento vikingo en Terranova del año 1000 de la era cristiana, ¿no? O sea, la Baja Edad Media. Un recipiente hecho en bronce de origen chino. O sea que los vikingos en sus viajes y en su comercio, llegaron a comerciar, o les llegó un elemento chino que estaba en el norte de Europa y que ellos lo llevaron y que quedó ahí en ese asentamiento vikingo. Pero lo interesante, lo que te quería comentar, es que primero esta colonia de Groenlandia empieza a crecer, se desarrolla hasta que se produce la erupción del volcán Laki. Y a partir del año 1000, Groenlandia vuelve a enfriarse, sí. y en ese enfriamiento de Groenlandia empieza a verse que esta colonia empieza a reducirse el número, empiezan a aparecer en las tumbas que se encuentran, en los cuerpos que se encuentran en las tumbas, signos de desnutrición y de mucha mayor cantidad de enfermedades, y finalmente esta colonia desaparece, o sea, mueren y no sobreviven. Y también tenían un problema, que era que es lo que le pasó a los que llegaron a América del Norte, que se podía navegar como navegaban los vikingos, con vela cuadrada o a remo. Se podía navegar en la dirección del viento y las corrientes, que en la zona del Ártico corren de oriente a occidente, pero no se podía volver, porque no se podía navegar contra el viento. Esto recién lo pudo hacer Colón, claro, que tenía otro tipo de velámenes y otro tipo de tecnología naval que permitía navegar contra el viento. Claro. Entonces les permitía volver. En la época de los vikingos se podía ir, pero olvídate, no podías volver, ¿no? Así que a mí lo que me impresiona de esto es cómo un cambio climático, como puede ser que no llueva por un tiempo, puede provocar, o que como vos contabas, todo este proceso complejo, puede provocar un cambio en la historia de la humanidad, ¿no? Y en la vida social de las personas. Y lo otro es
Bueno, ahora me acordaba, por ejemplo, también puede ocasionar la desaparición de una cultura entera, como la cultura nazca. Tal cual. Que también al parecer los datos dicen que también sucumbió debido a una sequía importante que ocurrió acá. Sí, y de que muchos desapareció. Y lo otro es esta complejidad de la que vos hablás. Pero nosotros tenemos la tendencia a pensar, vemos los pronósticos de televisión, el clima es una línea, ¿no? Y decimos, bueno, esto es una cosa lineal. Y en realidad es tan complejo y tan caótico en un sentido, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir pensando y recordando y analizando estos procesos donde se cruza lo climático, lo planetario, lo que tiene que ver con la naturaleza, fundamentalmente, la naturaleza, y la vida humana, ¿no? Y cómo dependemos de ese planeta tan vulnerable, tan frágil, y de esa pequeña capa de oxígeno que nos permite respirar. Así que bueno, los esperamos para el próximo diálogo de La Brújula Perdida. Chao, chao. Chao.